Shabbat Shalom, sean todos bienvenidos a este su canal de la Kehilá Beit Yaakov Los Teques. El día de hoy daremos comienzo al cuarto libro de Moshe, llamado Bamidbar o Números. La parashá de hoy, la número 34, casualmente comienza en su primera lección con el título del libro, Bamidbar, en el desierto. Este estudio va del capítulo 1 en su verso 1 al capítulo 4, verso 20. Con el permiso del cielo, con el permiso de mi rabino Jorge Nemer y de mi rebexa Silvia de Nemer, damos comienzo al estudio del día de hoy. Cuando Hashem redime al pueblo judío de Egipto, consideró qué ruta ellos deberían de usar para llegar a la tierra prometida. En ese caso, el camino más directo hacia la tierra prometida era a través del territorio filisteo. Alternativamente, Hashem podía conducirlos a través del desierto, rodeando las tierras filisteas. ¿Y por qué Hashem ordenó a los judíos tomar el camino más largo, el menos aconsejable, el desierto? Y el por qué Hashem, cuando en ese tiempo ellos pecaron, los tuvo un tiempo más en el desierto. La explicación dada es que, entre otras consideraciones, Hashem no permitió a los hijos de Israel pasar por el territorio filisteo porque estos eran adoradores de ídolos. El Eterno quiso evitar que los hijos de Israel vieran estas imágenes, estos objetos idólatras que estaban ubicados por toda la tierra de los filisteos. A pesar de que sustentar y proteger a esa gran cantidad de gente, a esa vasta nación que salía de Egipto hacia una deshabitada y peligrosa región, iba a requerir que Hashem realizara muchos milagros. Aún así, Hashem tomó la decisión de hacer ese viaje por el desierto a fin de evitar que los hijos de Israel vieran toda esta idolatría. El culto filisteo para ese entonces era muy alto en cuanto a la idolatría. Y debemos recordar que los hijos de Israel, que recién estaban saliendo también de una cultura totalmente pagana e idólatra como la cultura egipcia, y que durante tantos años habían sido parte de ellos. Siendo así, ¿no creen ustedes que hubiera sido algo deseable para los judíos mezclarse y querer aprender de los filisteos? Claro que sí. Los judíos estaban saliendo de una cultura egipcia. Habían salido de Egipto, pero Egipto no había salido de sus corazones ni de su mente. Acordémonos que el pueblo judío que abandona Egipto
en su 98% era un pueblo inculto, ya que durante esos largos años ellos simplemente eran colocadores y hacedores de ladrillos. Ellos fueron desprovistos de cualquier logro cultural o de estudio. El propósito de Hashem era llevarlos a la tierra prometida. Y antes de introducirlos, quería prepararlos para la entrega de la Torá. Por ese motivo, Hashem no deseaba que los hijos de Israel tuvieran contacto con los filisteos, porque Hashem consideraba la cultura filistea una amenaza más grande para el bienestar espiritual de los judíos que lo que había sido la cultura egipcia, precisamente a causa de su avanzado nivel. Los judíos podrían sentirse atraídos a ellas y más tarde ser tentados y comprometer así las enseñanzas de la Torá. Entonces, ¿qué es lo que el Eterno quiere enseñarnos aquí o darnos a entender con esta actitud? Muchos de ustedes deben saber o conocer lo que hacen algunas sectas diabólicas, lo que hacen en sus ritos. Ellos mezclan lo santo con lo profano. Yo creo que no es necesario entrar en detalles. Ese es el motivo por el cual nuestro Padre Eterno decide guiarlos por el desierto, para evitar así toda influencia de esa cultura filistea. ¿Y por qué esa actitud de Hashem con el pueblo judío, especialmente con esta generación? Amados, después de crear Hashem a la humanidad, Hashem, por decirlo de alguna manera, se desilusionó de una generación a otra. ¿Qué pasó con la generación del diluvio? Se rebeló contra Hashem. Y así también lo hizo la generación de la dispersión. La Torá nos comenta la elevación y la caída de estas generaciones y de las subsiguientes generaciones, donde podemos observar que no nos revela las fechas exactas de su aparición en escena de la historia o de su salida. ¿Qué quiero decir con esto? Que la Torá no registra la aparición o la destrucción de la generación de la dispersión o de los sodomitas, ni cuando las 10 plagas y cuando Hashem ahogó a los egipcios en el Mar Rojo. Ahora, en relación con esta generación, no obstante, Hashem exclamó: ellos son diferentes de las generaciones anteriores. Ellos son los hijos de Abraham, Isaac y Jacob. Yo sé que este pueblo será leal a mí. Por este motivo Hashem ordena a Moshe que registre en la Torá el día, el mes, el año, la localidad exacta, cuando los eleve a la grandeza. Por eso en la Torá, en Números, capítulo 1, verso 1, da a conocer la fecha y el lugar preciso del mandato de Hashem a Moshe. Como está escrito: habló el Eterno a Moshe en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo. ¿Saben, hermanos míos?
estos detalles tan específicos son requeridos en el momento de hacer una ketubá, ese contrato matrimonial. Y esto nos demuestra que esta generación, este pueblo judío, fue escogido por Hashem entre todas las naciones. Tiempo después, cuando Hashem habla con Jeremías, diciendo: anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo: así dice Adonai, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Eso está en Jeremías 2, verso 2. Las palabras Bamidbar Sinaí, en el desierto de Sinaí, Hashem da a conocer que escoge este lugar adrede para entregarnos su Torá, sus instrucciones divinas. Y se dice que hay varias razones por las cuales Hashem escoge un desierto en vez de una tierra habitada. Si Hashem entrega la Torá en tierra habitada, sus habitantes podrían alegar una relación especial con la Torá. Hashem habla a los judíos en el desierto, tierra de libre acceso, con el propósito de instruir que todo judío tiene una parte y obligación en la Torá y por igual a todo aquel semejante al judío. Otro punto importante es que al revelar Hashem la Torá en el desierto, nos enseñó que a fin de volverse grande en estudio, uno debe hacerse a sí mismo como un desierto. Eso es Hefke, sin dueño. Estas palabras implican que al igual que un desierto es libre para todos para pisar sobre él, así debemos ser nosotros. Debemos ser humildes. La humildad es la conciencia de la propia pequeñez de uno. Es una virtud necesaria para tener éxito en el estudio de la Torá. Hablando de humildad, muchas veces pensamos que una persona humilde es aquella que es una persona tonta, por decirlo de alguna manera, que es una persona que todas las demás la engañan, por decirlo de una forma, que le meten el dedo en la boca, pues. Déjeme decirle que una persona humilde disfruta de la vida. Disfruta de la vida sin importar sus circunstancias materiales. En cambio, una persona vanidosa está insatisfecha con su suerte siempre. La persona vanidosa está completamente convencida de que Hashem y las demás personas están en deuda con ella, por sus talentos, por sus contribuciones o por sus méritos. Pero ¿qué pasa con una persona con estas características? Que si no está suficientemente recompensada con reconocimiento, incluso con dinero, esta persona sufre de descontento y frustración. Por supuesto, no estará de acuerdo con usted ni con nadie. Otra ventaja de una persona humilde a una persona altiva, que los vaivenes de la vida se resiente más en una persona altiva que en una persona humilde, ya que la humilde puede vencer los problemas, esos inconvenientes y esas situaciones desagradables de la vida. Una persona humilde hace amigos de verdad, una persona engreída no.
ya que la vanidosa por su vanidad no puede perdonar a aquellos que la pueden ofender o la tratan con diferencia. Por todo esto será dificultoso llevarse bien con las demás personas. Volviendo al punto del estudio del día de hoy, de que debemos ser como un desierto, también implica que un judío debe estar listo para sacrificar ciertas cosas antes que la Torá. Una característica adicional del desierto es su vaciedad. El intelecto de un creyente y estudioso de la Torá debe ser como el desierto, libre de elementos extraños, antes de que pensamientos de Torá puedan enraizarse en él. Yo soy de los que creo que una persona vanidosa, todo está en sí misma. Primero yo, segundo yo, es una persona individualista, que solo piensa en sí misma, y la otra persona me importa un comino. Esa persona que no piensa en la colectividad, yo pienso que es una persona inmadura. Una persona inmadura solo piensa en sí misma. Es señal de no ver más allá de su nariz. No tiene amor, porque el amor no busca lo suyo. Una persona inmadura solo busca su propia felicidad y se relaciona con otros con el fin de satisfacer sus propios deseos. Busca contacto e incluso puede hacerse miembro de una congregación con el fin de que sus necesidades sean cumplidas. Son necesidades de amor, de consideración, de relación social. Individualismo puede ser un deseo de satisfacer el yo, no necesariamente aislándose de los demás, sino relacionándose con el colectivo, pero siempre con el yo, con el uno mismo en el centro. El comunismo, por ejemplo, tomó un principio divino para llevar a cabo una visión equivocada. El principio del predominio del colectivo sobre el individuo. El colectivo es más importante que el individuo en el comunismo. El individuo deja de buscar lo suyo con el fin de beneficiar el colectivo. Así se fortaleció el movimiento comunista y llegó a tener mucho, o tiene mucho poder. No porque la visión haya sido correcta, sino porque la manera de llevar a cabo la visión se basó en un principio divino. Si una persona aprende a considerar el colectivo como más importante que ella misma, podrá llegar a formar, junto con otros que tienen el mismo pensamiento, un cuerpo con fuerza, un cuerpo tremendamente potente. Trabajar en grupo es algo muy importante para el desarrollo del reino. Este principio lo vemos en el libro de Hechos de los Apóstoles, en Geburot. En esta parashá encontramos un equilibrio correcto entre el individuo y el colectivo. Cada uno fue contado como está escrito. Tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas. Es decir, el individuo cuenta, pero está dentro de un colectivo más importante que él. Para que Israel pueda seguir adelante, los individuos tendrán que aprender a aportar al colectivo todo lo necesario para que se mantenga unidos y prospere. Eso lo podemos verificar en el libro de Hechos, en su capítulo 2, verso 44, en su capítulo 4, verso 32 al 37, y en su capítulo 5, verso 12. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas.
y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Yeshua, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. No solamente era la parte material que compartían, que estaban todos unidos, sino la parte espiritual. Tenemos un ejemplo de esa actitud en 1 Corintios, en su capítulo 14, verso 12, donde dice: así también vosotros, puesto que anheláis manifestaciones espirituales, procurad abundar en ellas para la edificación de la congregación. Aquí vemos que las manifestaciones del Espíritu no son para la exaltación de una persona, sino para que el colectivo, la congregación del Eterno, sea beneficiado. Ay de aquel que busca los dones del Espíritu para su propia exaltación o para su enriquecimiento económico. Nosotros necesitamos cultivar el pensamiento colectivo sin perder a los individuos. Yo me niego a mí mismo por causa del reino, para que el reino prospere por medio de mi aportación, y de esa manera yo también prospero, no porque busque lo mío, sino lo del reino. Así que mi prosperidad depende de la prosperidad del reino. Nadie se hace rico a costa de los demás, sino todos nos hacemos ricos porque somos parte de un colectivo rico que ha aprendido a beneficiar a los individuos por igual. Cuando el Eterno sacó a nuestro pueblo de Egipto, Él no hizo acepción de personas, escogiendo a unos y a otros no, sino que escogió a todos como si fuéramos uno solo. Que todos tuvieran la oportunidad de salir de ese lugar donde estaban siendo maltratados. Quizás unos más que otros, pero se sentía como si fueran uno solo. A pesar de que Hashem nos trata individualmente, Él nos ve unidos unos a otros, entrelazados con la Maguen David, con esa estrella de David, como está escrito: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guardados en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Juan 17, verso 11. Quisiera pedirles un favor, allí donde usted se encuentra escuchando esta parashá. Abrácese, entrelace sus brazos, cierre sus ojos, apunte su cabeza al cielo y repita conmigo: Avinu Sheva Shamayim, Padre nuestro que estás en los cielos. En estos instantes queremos pedirte que pongas en nosotros un sentir de unidad, de armonía, de comprensión los unos por los otros. Quita, Señor, toda apatía, toda falta de amor y todo lo que no viene de ti. Llénanos a través de tu Espíritu Santo de ese amor sobrenatural que solo tú puedes dar, y que así unidos como estamos en esta forma simbólica puedan estar nuestros corazones. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Amados, quiero pedirles otro favor. Quisiera que repitan conmigo esta oración al Eterno Padre. Allí donde está, cierre sus ojos.
Señor y Padre mío, queremos estar unidos como en un solo cuerpo. Hemos recibido tu palabra que el mundo aborreció. Guárdanos de todo mal y santifícanos en tu verdad. Hemos creído en tu Hijo Yeshua HaMashiach, el cual es uno en ti como somos nosotros uno en él. Amén. En la palabra de Hashem, en el libro de Efesios, capítulo 4, verso 15 al 16 dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Mashiach, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Que Hashem les bendiga y les guarde. Esta noche, justo después del Havdalah, estaremos celebrando la fiesta de Shavuot, la fecha de las primicias, la fiesta de las primicias, donde iremos a su casa a dar nuestras primicias, a dar de sus bendiciones que hemos recibido durante todo el año, a manifestarles de alguna manera a Hashem que Él es primero, bendito es, y que sabemos y comprendemos que todo viene de Él y que a Él le pertenece una pequeña parte. Les espero el día de mañana en la Kehilá para que cumplamos con esta misbah de dar nuestras primicias al Eterno. Shabbat Shalom.